Bueno, bienvenidas, bienvenidos al reto, al día número 3 de este desafío. Hoy vamos a terminar con las heridas. Ayer no, perdón, en el video anterior les pude compartir sobre las heridas de rechazo, injusticia, abandono y traición y cómo estas cuatro heridas, ¿no? No sé si se unifican, pero sí podrían decir que son como consecuencia de la anterior o de la otra, y que están de manera presente en forma simultánea también, ¿no? Incluso con esta que vamos a ver hoy, que es la herida de humillación, que en el orden, desde la teoría, es la tercera en aparecer, en activarse. Como les dije, para mí no es súper lineal, de que hay como primero esta, segunda esta, sino que en cuanto a la percepción y a la predisposición que cada persona con la que viene, ¿no? En base a la información que trae, a lo que vino a trabajar, a resolver o a trascender, mejor dicho. Así que por eso no tengan como no lo estructuren de manera como lineal en cuanto a eso, a la aparición, sino como en cómo la sienten más que nada. Así que bueno, vamos sin más preámbulos, les voy a compartir un poquito sobre la herida de humillación y grabando el video anterior, en realidad si bien no fui definiendo puntualmente qué es lo que quería sí o sí hablar en cada video, y un poco va surgiendo lo que tiene que lo que tiene que salir, lo que sea necesario ser transmitido. Pero bueno, sí era claro que quería explicarles obviamente las cuestiones del ego, de nuestra infancia, de la adolescencia, la adultez, como las etapas del desarrollo. Obviamente profundizar o explicar un poquito o ampliar un poquito más de información en cuanto a cada una de las heridas y sus respectivas máscaras. Pero la verdad es que cuando pensé en hacerlo en 3 días, el tercer día era como, no sé, que no tengo nada como que les comparto. O sea, pensé que a lo sumo dividiría la información sobre las heridas, que si bien sucedió, no daba para extenderse por ahí tanto en un tercer video. Y grabando precisamente el segundo fue cuando llegó la información. Fue como, claro, en el tercer video lo que se va a compartir es también la cuestión de los padres, porque es la influencia tan importante de nuestros padres, del ambiente familiar en el que nos criamos, en el que estamos creciendo, en el que nos desarrollamos, y los roles, ¿sí? Porque algo que aprendí trabajando con esto es que eh, hay mucho desorden a veces en cuanto a nivel genealógico, en cuanto a las funciones familiares, eh, y si bien hay como un rol, mamá, papá, etcétera, etcétera, a veces esos roles están invertidos, a veces no hay un papá presente, como fue mi caso, por ejemplo. Eh, entonces de repente, como mi papá, tomé a otra persona que no era necesariamente un hombre, o sea, mi figura de autoridad se convirtió, la tomé de otra persona que, como les digo, ni siquiera era un hombre necesariamente. Y bueno, y cuando fui resolviendo y trabajando en mis heridas y profundizando en mis heridas y en la percepción de mi niña, ¿no? Entendí que no pasa por una cuestión de ni género, ni lugar de la familia, o sea, ni en título o jerarquía, sino que pasa por una cuestión de roles y de cómo yo percibo el rol de esa persona. Y por una cuestión de lo femenino y lo masculino, que es lo que también hoy les voy a compartir, porque considero que es bastante importante entender también eso y no quedarnos en como papá es lo masculino, mamá es lo femenino, o sea, como en el orden armonioso de las cosas, podemos decir que sí, pero como lo percibimos en la realidad es muy distinto. Entonces, bueno, para comprender un poco más eso y también entender cómo de repente en la vida, lo que hacemos, que esto creo que ya lo vengo diciendo, es repetir permanentemente esta dinámica con nuestros padres o la del hogar o la que hayamos observado y aprendido con nuestros cuidadores o cuidadoras,
y eso lo repetimos y lo replicamos en todas las áreas de nuestra vida, en cada uno de los vínculos, en cada una de las relaciones, y no necesariamente se ve solamente con la pareja, sino que también se ve con amistades, se ve con de repente autoridades en cuestiones laborales, se ve o sea, en el área laboral en sí, porque hay energías como el dinero, como el trabajo, que representan de alguna manera también simbólicamente a la energía de papá y de mamá. Y también generamos una vinculación con esas energías y en esas áreas. Así que bueno, como para que puedan entender un poco más esto y observar también el vínculo o cómo es la dinámica que se da en esas áreas de trabajo. Y bueno, quizás también, si me da el tiempo, no me quiero extender mucho, cosa que me cuesta bastante y lo estoy empezando a aceptar, porque hablo muchísimo. Es bueno compartirles un poquito mi historia, de cómo puede internalizar todo esto, trabajarlo conmigo, lo sigo haciendo obviamente, y también hacerles una invitación con un presente, con un obsequio, para que lo tengan en cuenta, obviamente sin ningún tipo de compromiso y siempre si está dentro de su sentir. Así que bueno, ahora sí, sin más preámbulos, que lo digo y empiezo a hablar. Bueno, la herida que nos queda es la herida de humillación. Sí, que surge en el momento en que se desarrollan las funciones del cuerpo físico. Es cuando nosotros empezamos a reconocer nuestras propias capacidades. Cuando nosotros de pequeños podemos reconocer que podemos ir al baño solos, podemos comer solos, podemos hablar solos, movernos solos, solas, etcétera, etcétera. Sí, es a partir de ese momento y del momento en que reconocemos esta funcionalidad y, como dije, estas capacidades, la capacidad de poder replicarlo desde mí, sin la necesidad de la presencia de mamá o de papá. Esta herida se activa en realidad cuando el niño siente que se siente de alguna forma avergonzado, humillado. Quiero buscar otra palabra. Cuando... a ver... cuando se siente, bueno, rebajado, degradado, ¿sí? Por sus padres, puede ser por ambos o puede ser por alguno de ellos o por quien sea una figura de autoridad o cumpla el rol de cuidador, cuidadora para esa persona, para esa personita. El resentir que más siente la persona que activa esta herida es la vergüenza y en el fondo el dolor o el sufrimiento de sentir que es malo, que no que es malo de maldad, sino que es malo de sucio, de indigno, o sea, de no ser valorado, ¿no? De ser hasta infravalorado. Bueno, ese es el resentir, lo que activa, lo que se activa en cuanto a información con esta herida, y la máscara que igualmente se activa con esta herida, que decanta, es la máscara del masoquista. Se me ha ido el nombre, perdón. La máscara del masoquista. Esta máscara nos lleva a tener un comportamiento de control también, pero no de un control de fuerza como la máscara precisamente del controlador, que es un control de fortaleza, de fuerza, desde un lugar de más dureza, de rigidez, de exigencia, sino que el control que ejerce la persona que utiliza esta máscara, el masoquista, tiene que ver con el control para evitar ser precisamente avergonzado, degradado. O sea, si yo hago, ¿sí? Compensa precisamente también a través del hacer, del tener, la falta de ser, porque siente denigrado su ser. Digamos que se puede confundir bastante con la herida de rechazo, pero el resentir del rechazo viene con que yo no me siento
merecedor, no me siento alguien de valor, no siento que sea alguien que aporte al mundo. Es más, mi existencia no tiene un significado cuando activo esta herida. Con la de humillación es lo que yo hago o lo que sale de mí o mi deseo incluso, porque tiene mucho que ver con el deseo. ¿Por qué? Porque hay un despertar de las funciones físicas y una conciencia y un conocimiento de eso. Entonces el niño también empieza a autoexplorarse y a... ¿Qué pasa? Cuando el niño empieza a autoexplorarse, empieza a sentir placer en el tacto. Puede empezar a masturbarse de repente y sentir, o sea, desde la niñez uno lo hace, pero desde la inocencia de que eso es placentero o me gusta y lo hago y lo repito. O sea, no con toda la carga moral que como adultos podemos ver o podemos observar sobre la cuestión de tocarse o de sentir placer, ¿no? A través de algo físico o en el plano sexual. Entonces, esta herida se activa en ese momento, cuando el niño siente que lo que sale de él es algo que cochino, por decirlo, ¿sí? O sea, eso es lo que él percibe que los adultos le transmiten. Un ejemplo que es muy bastante tonto, pero que aplicaría, bueno, sería por ejemplo que un niño o una niña se esté como de repente tocando y masturbándose quizás sin toda esa carga de lo sexual, ¿no? O sea, un niño explora por curiosidad, porque se sorprende. Si me toqué, me gustó, me generó sorpresa, lo vuelvo a hacer porque vuelvo a experimentarlo, porque me da curiosidad. Entonces, el niño desde su inocencia lo hace desde ese lugar. ¿Qué pasa? El adulto ya tiene todo el morbo de eso y al de repente quizás verlo o encontrarlo, se genera como, qué cochino, qué asco, ¿qué estás haciendo? No te toques, no toques tus partes, eso está mal. Entonces el niño empieza a sentir, o sea, se siente como, precisamente como que lo que estoy haciendo está mal, es sucio, avergüenza, genera vergüenza, es un acto, es indigno, es cochino. Y esa es la información que queda anclada. Por lo tanto, todo lo que provenga de él, de su deseo, o que se genere placer incluso, y no necesariamente sexual, obviamente que esto se va a ver también bastante volcado al ámbito sexual, eh, se lo limitan, bloquean, lo niegan. ¿Por qué? Porque en el fondo inconscientemente tienden o sea, la historia de la mente es que es indigno, es que es cochino, es que es vergonzoso. Imagínense esto con todo además el mambo de Dios que tenemos y de la iglesia a nivel conciencia colectiva de que el pecado, el sexo es pecaminoso. O sea, abrir esta herida es como todo el peso del colectivo también encima de uno. Entonces lo que hace es desconectarse, lo que hace es desconectarse de su sensualidad. La sensualidad no tiene que ver solamente con el ser atractivo o con esto que generalmente se asocia, sino que tiene que ver con la capacidad de lo sensorial y del disfrute de lo gustoso, perdón la palabra portugués, de lo gustoso, bueno, ya que estamos, que se siente, ¿no? Lo sensitivo, o sea, el placer de los sentidos. Por eso también está como muy asociado o muy relacionado con el tema de lo físico, porque empieza también en una etapa en la que el desarrollo de la exploración, de lo sensorial, de la sensualidad del niño se empieza a activar. Y no tiene nada que ver con una cuestión sexual, sino con esto, este autoconocimiento, este autodesarrollo que el niño empieza a tener y que genera, o sea, es parte de nuestro crecimiento, es parte de ser niños. Primero porque cuando uno es niño es curioso, tiene curiosidad por la vida, tiene curiosidad por las cosas. Es esta capacidad, ¿no?, de sorprenderse y desde la inocencia del niño, porque el niño no percibe si tocarse está mal, es cochino o está bien. El niño se toca, le gusta, se toca, lo disfrutó, se sintió bien, ok, lo repito, o sea, como con cualquier otra cosa, me gusta este juguete y lo voy a usar cada vez que lo vea o cada vez que quiera porque me gusta, me divierte, cuando me aburre ya está, lo dejo, es como... El niño lo hace, o ve un juguete nuevo, bueno, voy a ir, voy a chusmear, voy a curiosear, porque siento curiosidad, quiero ver cómo funciona, quiero ver qué es, de qué se trata. Y así, es el adulto el que tiene toda esta carga de morbosidad y que le transmite o le genera, digamos, al niño como esa percepción de estar haciendo algo que es
indecente. Palabras de mierda si las hay. Indigno, indecente, vergonzoso, pecaminoso. Pero bueno. Entonces, esta persona se desconecta de su deseo. Se desconecta de lo que le genere gozo, de lo que le genere placer. Lo vuelca, como dije, mucho en el campo de la sexualidad. Generalmente se limita demasiado. Es una persona que quizás es muy sensual y disfrute mucho del sexo o de las cuestiones que le generen placer o de la parte más sensual y más humana, ¿no? más terrenalmente hablando, pero no se lo permite con libertad. Tiene bastantes limitaciones porque tiene toda esta carga de ser cochino, de estar actuando de manera indecente, de estar actuando de manera vergonzosa, que avergüenza a sus antecesores, a sus ancestros. Como tipo, Dios me está mirando y yo me estoy masturbando, qué horror. Una cuestión así. O sea, literalmente esa es la información. Y se lo digo porque... Pero bueno, se tiende a desconectar bastante de su deseo y de todo lo que le genere placer y gozo. Por eso empieza, en cuanto a la humillación, empieza a generar, o sea, como lo compensa a través del hacer o del tener, sobre todo del hacer, empieza a hacer de más, pero para mantenerse de alguna forma ocupado, distraído, sobreponiendo las necesidades de los demás por encima de las propias, pero para precisamente seguirse desconectando de su propio disfrute, de su propio deseo, de esta manera poder alejarse de eso que es pecaminoso, pero esa persona siente que es pecaminosa o que es vergonzosa o lo que sea en su esencia. O sea, por más que haga lo que haga, eso lo lleva consigo a todas partes, con todo lo que hace. Una de las emociones más asociadas precisamente es la vergüenza en general. O sea, todos tenemos vergüenza porque todos tenemos un poquito de todas las heridas, como les dije, por lo menos 4 de las 5, pero para mí todas están. Quizás así como en mayor o menor grado, por decirlo, pero están presentes. Pero bueno, una de las emociones que más se asocia es como la vergüenza. Todos tenemos vergüenza, todos sentimos tristeza, todos sentimos miedo o pánico o lo que sea. Pero o sea, hay a lo mejor que hay algunas que le vamos a sentir como muchísimo más que quizás a las otras, ¿no? Como a lo mejor hasta más que si comparamos, que no está bueno, no comparen, pero si pudiéramos, o sea, comparar desde un lugar súper neutral, mejor hasta lo siento mucho más que otras personas. Igual no voy a saber eso porque no puedo saber cómo sienten las otras personas, ¿no? Pero bueno, un mal ejemplo. Pero bueno, es una de las cuestiones que más carga el tema de la vergüenza, del no pasar vergüenza, de no hacer avergonzar a los demás, porque la carga, o sea, la información es esa. Yo avergüenzo a quienes me aman, se avergüenzan de mí. Entonces, lo hace precisamente para evitar sentirse avergonzado, para de alguna manera compensar lo que siente que su deseo genera, que es algo muy malo, muy sucio, muy desde ese lugar, porque malo, que no son definiciones que me agraden, pero es como para que se entienda, desde ese lugar de actuar de manera deshonrosa, ¿no? Como de actuar de manera que avergüenza. Muy distinto, repito, a lo del rechazo, que siente que no merece estar acá, básicamente. O sea, que su existencia es mala en cuanto a propósito. ¿Para qué me va a dar la vida a mí si tenés un montón de otras personas que aportan mucho más que yo? Y, o sea, digamos que esa sería la cuestión, ¿no? En cada una de las heridas. Porque pueden llegar a confundirse, pero son bastante diferentes. Y sobre todo he visto esto, que en la herida de humillación el tema del deseo es clave. Y esto de sobreponer por encima de mis prioridades y priorizarme a mí misma, anteponer sobre eso las necesidades de los demás y priorizar eso. No importa que yo sea humillada para eso, no importa que incluso eso que yo doy, que yo hago, o ese exceso, ¿no? de preponderancia ante los demás, para con los demás, no sea valorado, no sea respetado más que nada, porque mi deseo, o sea, es como le doy demasiado lugar a la gente a como sobrepasar pasar por encima de mí.
y en algún punto sufro por eso, me siento humillado, siento que las personas, o sea, pasan por encima de mí, esto de sentirse como un trapo de piso, esa frase no tan usada, bueno, tiene que ver con eso. Eso me genera humillación, pero en realidad la única persona que se está generando eso soy yo al anteponer las necesidades de los demás y desconectarme de mi deseo, sintiendo que mi deseo está mal, no escuchándolo, no dándole lugar, no priorizándome, yo me estoy humillando, ¿sí? Ese es como el mecanismo de esta herida y de esta máscara que, como dije, es el masoquista, porque de alguna forma genera eso sobre sí mismo, se vuelve una persona masoquista para consigo por sobre todas las cosas, no tanto para con los demás. De hecho, para afuera quizás parezca muy servicial, una persona muy amorosa, esto, ¿no? Muy servicial en cuanto a que siempre va a anteponer, perdón, ay, me pica la nariz, siempre va a anteponer las necesidades de los otros, o va a buscar como ayudar o ayudar o hacer precisamente, pero para no sentir esa humillación o esa vergüenza interna por su sentir, por su hacer, por su deseo. Iba a decir algo más y se me fue. Otra de las características que puede notarse en estas personas es que se burlan mucho de sí mismas. Creo que todos en algún punto nos burlamos de nosotros mismos, porque todos tenemos las heridas, vuelvo a lo mismo, pero estas personas tienden a hacerlo como en demasía, quizás como todo el tiempo. De esa forma evitan que otros se burlen de ellos. Y es como, no, yo no me río, yo me río de mí, pero porque estoy seguro, porque en el fondo no, genera, o sea, en el fondo tiene mucha inseguridad, de hecho se siente avergonzado la mayor parte del tiempo. Entonces lo hace, lo exterioriza y lo expresa solamente como una manera de protegerse o de evitar que otras personas generen eso, que es como tocar la herida básicamente, aunque en realidad haciéndolo lo hace él mismo, porque porque la misma persona se sigue humillando frente a otros, o sea, se está burlando de sí y lo está haciendo desde un lugar de desamor, entonces se está humillando a sí mismo. Por eso, bueno, la máscara del masoquista es esto, o sea, soy masoquista conmigo mismo, no a veces hasta hacia el exterior, quizás no genere, quizás no sea, no quiere decir que vaya como burlándome de la gente, puede suceder, pero se expresa más desde ese lugar de tapar lo sucio. ¿Y cómo quiero tapar lo sucio? Con lo bueno, ¿no? Con lo que es bonito, con lo que huele bien, con lo que está bien. Ese sería el mecanismo con el que funciona esta herida. Más allá de las heridas en sí, que yo obviamente las nombro porque estamos hablando de la herida del niño, de la niña, no podía no dejar de compartirlas o de profundizar un poquito más en cada una de ellas. La verdad es que con cada una hay para hacer mucho, y en realidad a veces no se trata tanto de la información teórica, y si bien eso sirve como de base o de lineamientos la realidad es que uno puede como descubrir cuáles son quizás sus mayores heridas o cuáles son las más profundas o cuáles son los mecanismos que está utilizando, más allá de o sea, con observación, con escucha, con autoconocimiento, y como terapeuta también, o sea, yo mientras escucho a alguien o observo, voy analizando y puedo identificar quizás cuál es la herida que se está manifestando o cuál es la máscara incluso que se está manifestando, pero no necesariamente hay como les dije en su momento una lista de características, a pesar de que el material bibliográfico que puedan encontrar explica así. De hecho, siempre hago lo mismo, chicos, perdón. Me olvido de que está la patita del coso. A pesar de que el material bibliográfico y teórico lo podemos encontrar de esa manera, pero bueno, son lineamientos y la realidad es que todo va evolucionando. Esa información fue recopilada, fue escrita también por las personas que trabajaron con estos aspectos hace más de 40 años. Así que bueno, para mí en realidad lo más importante es observarse. Como dije, creo que ya lo dije,
la cuestión de sanar, de trascender una herida o de darle una resignificación, no solamente basta con hacer una sesión o participar de un taller, es un compromiso diario en el que yo realmente, o sea, me ocupo de atender a esa niña. Esa niña está en mí, me habita, soy yo, es parte de mí, es la que se manifiesta a través de mis acciones, de mis elecciones, de mis pensamientos, de mis reacciones sobre todo. Entonces, si yo no la atiendo, si yo no la escucho, claramente no voy a tener conocimiento de esa niña y va a seguir haciendo lo mismo, o va a seguir generando lo mismo, precisamente para llamar mi atención, para que en algún momento me detenga a observarla, a escucharla. Bueno, esto es así, es un compromiso que uno asume en el momento en que uno se dispone a sanar, como le signifique esa palabra para cada persona. En el momento en que uno se dispone a sanar, en realidad es eso, es el compromiso de todos los días avanzar un poquito más hacia mi interior, básicamente, porque es eso, ¿sí? Así que tomen esta información, no la tomen de manera absoluta, tomen lo que les resuena, lo que les incomoda, como les dije, donde negamos mucho también ahí generalmente suele haber una resistencia importante, pero sobre todo vean qué sienten, o sea, como que lo que yo más recuerdo, una de las primeras cosas que me ayudó a identificar, más allá de decir, sí, estas características puede ser, fue como, ok, a ver, esta situación es la que está sucediendo en mi vida. No me acuerdo en ese momento puntual qué era, pero involucraba a otra persona, a dos personas más, a una persona con la que estaba saliendo y una información que había omitido. Y que en realidad la había omitido, digamos, durante un tiempo importante en el que ya veníamos saliendo. Y la largó por mensaje un día después de vernos y no en persona. Y en realidad yo ya estaba trabajando con este tema, me acuerdo, y wow, es re loco recordarlo. Y una de las cosas o sea, fue como, ok, esto me molesta, esto me generó enojo. Recibí ese mensaje, fue como, donde me contaba algo que bueno, yo en ese momento que no sabíamos, o sea, que yo no sabía hasta entonces, que estaba esperando un hijo con otra persona, pero que estaba sucediendo antes de conocerme, o sea, y en todo ese tiempo, como para que se entienda la historia, ya hacía como un mes que estábamos saliendo, por ejemplo, y en todo ese tiempo él había omitido ese pequeño detalle y me lo cuenta un día después de volver de habernos visto, pasar todo el día juntos. O sea, no me lo cuenta siquiera en persona, me lo cuenta después por mensaje. Entonces yo en el momento me enojé, me apelé al silencio porque he sido muy reactiva y lo he expresado a través de las palabras siempre. Entonces ya trabajando conmigo, ¿no? Y haciendo un poco más de trabajo interior y autoobservación, esta situación me generó mucho enojo. Y lo primero que quise era, obviamente, putearlo, enojarme y expresarlo. Pero dije, no, estoy enojada, lo que pueda decir enojada en realidad lo estoy diciendo desde un lugar de dolor. Fueron como 2 segundos de claridad que el universo me iluminó y dije, no. Entonces le dije a esta persona, mira, en este momento estoy enojada y si te respondo así no va a estar bueno para vos ni para mí, así que mejor me llamo en silencio, lo proceso y cuando yo esté más tranquila te hablo. Y me enfoqué en ver por qué estaba tan enojada, qué me estaba despertando eso, a qué herida me remitía en realidad. Entonces me conecté conmigo, me acuerdo, me conecté hasta con mi cuerpo en ese momento, pedí asistencia a través de él. Y dije, bueno, a ver, esta situación me genera enojo, ok. El enojo es bastante superficial en cuanto a emociones, no porque no sintamos enojo, o sea, en profundidad con las heridas, pero generalmente lo usamos para tapar heridas que nos conectan con una parte de mayor vulnerabilidad, por decirlo, porque para nosotros, inconscientemente, a nivel colectivo, la vulnerabilidad tiene que ver con debilidad. De hecho, la vulnerabilidad la asociamos a las mujeres y muchos años, y creo que aún continúa parte de esa información, se sostiene esto de como
eso te hace débil, ¿no? Como no llores porque sos una nenita, o que sos una nenita que está llorando, sos vulnerable, y si sos vulnerable sos débil. Así que para que también comprendamos de dónde viene todo lo que viene. O sea, lo que viene de muchísimos años para atrás. Esta predisposición no es de mis papás y mis abuelos, son de años, desde principios de la humanidad quizás, que esta información se ha ido transmitiendo y se ha ido acrecentando incluso. Y a medida que el humano socialmente y en comunidad ha ido desarrollando todas las capacidades y ha ido evolucionando en cuanto a cerebro, a capacidades, a capacidades organizativas y demás, los miedos se han ido, hay miedos que se han ido como acrecentando, y hay miedos que permanecen ahí y que vienen de precisamente nuestros ancestros de las cavernas. Entonces, no se trata tampoco de que con esto culpemos, sino que se entienda que todos tenemos la predisposición, porque todos venimos de la misma base de raíz, y son cuestiones que se han ido heredando generación tras generación y que no se ha ido abordando de la manera más profunda o más consciente posible, ¿sí? Entonces, nada, para que lo sepan, por eso es que para mí considero que todos tenemos todas las heridas. O sea, si venimos con tantos años de carga transgeneracional a nivel familiar, a nivel de miedos, a nivel de supervivencia, ¿cómo no vamos a tener activadas todas las heridas si ya venimos como con una susceptibilidad importante? Porque son cuestiones que se pasan y nadie las resuelve. O no sé si nadie las resuelve, yo considero que sí, a su manera cada uno, pero no se resuelve de manera consciente y profunda, y de modo que podamos cortar de tajo con esto. Lo cual no quiere decir que no haya siempre situaciones que nos lleven a sanar, a profundizar, pero una cosa es tener que trabajar el trauma, que es lo que se hace cuando se empieza a trabajar con las heridas, y una cosa es ir resignificando las heridas, y a medida que yo voy resignificando las heridas y elaborando el desarrollo del trauma, atravesándolo, yo me voy liberando de esas memorias. Porque yo atravesé o sea, el momento en que reconocí la herida, atravieso el sentir, el sufrimiento, el dolor, me libero de una carga de años. O sea, me libero de todo mi transgeneracional atrás que sintieron eso, y que por eso yo traigo esa predisposición, y me libero de mi propia memoria de dolor. Y por eso vuelvo a mi esencia, porque ya al momento de trabajar con mis heridas, lo que hago es profundizar en toda esa muralla que yo construí alrededor de mi ser, de mi esencia, creyendo que esa esencia, que ese niño en su pureza estaba mal, o había algo malo, o era indigno para ser amado. O sea, es como literalmente ir derrumbando esa muralla, ver a ese niño, a esa niña, y decirle, no, vos sos amado, yo te amo, yo te acepto, yo te integro, yo te abrazo. Y es ir tomando esa energía, es ir tomando básicamente mi esencia. Por eso es que siempre quizás haya algún aprendizaje para transitar, pero la realidad es que cuando uno llega a la raíz, la trasciende, atraviesa, toma su esencia, toma su ser, empieza a liberarse de eso, se libera del trauma, y lo que viene después es aprender a equilibrar, tomar información del exterior, quizás terminar de construir limitaciones, creencias o condicionamientos que podemos encontrar, porque tenemos información de no solamente nuestras generaciones pasadas, sino de nosotros como personas que hemos vivido otras experiencias de vida. A nivel del alma, esa información también queda en el ADN del alma. Entonces tenemos un montón de condicionamientos, de pensamientos limitantes que a veces ni siquiera son de esta vida. Cuando uno trasciende el trauma y empieza a conectarse con el ser, empieza también a poder empezar a liberar todos esos condicionamientos y todas esas cargas que vienen ya por un lugar, desde un lugar quizás más energético, más espiritual, pero que van a seguir limitándonos, y de los cuales además en realidad es quizás parte de nuestra labor trascenderlos, porque por eso se hizo como todo el trabajo a nivel de sanar heridas, profundizar en el niño, en la niña, etcétera, etcétera. Ya creo que me fui, no terminé de dar el ejemplo. A lo que iba es, ok, me enojé, me di el lugar al enojo, pero dije, bueno, acá detrás del enojo hay algo más. ¿Qué me está diciendo este enojo?
Lo ideal es siempre lanzarse preguntas. Para mí lanzarse preguntas a uno mismo es fundamental. Yo me cuestiono, me craqueo, o sea, es como fisurar la mente, o sea, yo me hago una pregunta y si yo, o sea, si yo siento, me hago una pregunta, yo le estoy ordenando a mi cerebro, biológicamente, incluso que encuentre una respuesta y me la dé. Cuando yo pregunto algo, mi cerebro empieza a trabajar para solucionar eso que yo estoy cuestionando, que yo estoy preguntando, porque el cerebro es una máquina de soluciones en realidad. O sea, el cerebro está ahí para dar respuesta, para dar solución a lo que nosotros creemos que puede ser un conflicto o que necesita ser resuelto. Si yo le hago preguntas a mi ser, como bueno, ok, ¿qué siento? ¿Dónde está? ¿Con qué me conecta? Si atravieso la emoción del enojo, ¿qué hay detrás del enojo? ¿Qué me hace sentir esto? ¿Qué siento con esto? ¿Cómo me daña esto a mí? La respuesta va a llegar. Yo lo que hice fue eso, y automáticamente fue como me está traicionando. Se activó mi herida de traición, mi memoria de traición. ¿Qué pasa? Cuando alguien me traicionaba, además corría el riesgo de ser abandonada. Entonces se activaba también mi herida de abandono, solo que yo en ese momento no lo sabía, porque negaba la herida de abandono. Entonces, en el fondo, lo que yo sentía sí era el miedo, o esta falta de control, como esta sensación de separación, ¿no? De disociación que se activa con la traición, pero en el fondo era el abandono, y atrás del abandono la soledad. Yo estaba con esta persona, de hecho, para no estar sola en ese momento. De hecho, esta persona fue quien me detonó mi herida me empezó a detonar y a mostrar mi herida de abandono. Solo que, bueno, como en ese momento yo estaba muy negada, no lo pude ver en el momento, pero bueno, después vino todo un proceso. Entonces, es eso. Y a veces la respuesta no llega en el momento. Sean muy compasivos con ustedes, sobre todo muy pacientes. El proceso no es denso, o sea, no se vuelve largo si realmente vamos como más pacientes, más rendidas, más chill, como dicen acá en Buenos Aires, más relajadas, porque es como nos metemos tanta presión de todo, y esto no, o sea, la respuesta no va a llegar ya. Posiblemente puede ser que sí, puede ser que no, pero no se presionen por eso. Si les llega, genial. Si no les llega, está bien, les va a llegar en algún momento. Cuando ustedes menos lo quieran controlar, les va a llegar. Cuando, en el momento en que ustedes más presentes y más conscientes estén de su ser, les va a llegar. A mí muchas veces la información me llega cuando me estoy bañando o cuando estoy cocinando. A lo mejor me pongo a meditar y estoy nula, y de repente estoy cocinando, bañándome, y es como ¡fua! Un montón de fichas que me encantan, menos enroscadita en el baño llorando. Entonces, suéltenlo, es como, ok, yo lanzo la pregunta sabiendo que voy a obtener la respuesta, quizás no en el momento, pero sí en algún momento, o en el momento en que sea necesario para mí también. Los tiempos del universo no son como los que nosotros queremos que sean, y son perfectos, así. Sí, el universo funciona muy, muy perfectamente. Así que confiemos en eso, háganlo confiando en eso. Ya me fui. Ok, con respecto a los padres, que es y esta cuestión de roles. Generalmente las heridas se activan, desde la teoría dice que una se activa con un padre y la otra se activa con el otro. Yo aprendí, como les dije, que la realidad no es tan lineal, no funciona tan así. A veces ni siquiera se activan con papá o con mamá, a veces se activan con otras personas que tomamos como autoridad. Sobre todo eso, como niño yo tomo como autoridad, y no como la autoridad de la exigencia de la dureza, sino como autoridad alguien que me provee, me contiene, me alimenta, me nutre, me cuida, me protege, me permite sobrevivir básicamente, porque el niño lo que hace es sobrevivir. De hecho es extremadamente dependiente de otra persona, si una otra persona se muere, ¿no? Entonces, la autoridad para el niño, para la niña, representa eso, no representa la exigencia, una cuestión de poder aún. Entonces, hay heridas que tienden, por ejemplo, la herida de rechazo, la herida de injusticia, tienden a activarse o a sentirse mucho más con el padre del mismo sexo. Es decir, si soy mujer, con mamá o con quien sea que cumple el rol de mamá, o con quien yo percibí con ese rol, y si soy hombre,
con quien yo percibí con el rol de papá. No necesariamente es estrictamente así. Yo he visto que las heridas de rechazo se activan con ambos padres. Sí sucede que podemos activarlas con ambos padres, pero con uno de ellos, sea mamá o femenino, sea papá o masculino, lo vamos a sentir mucho más. Vamos a sentir el dolor, el sufrimiento mucho más, o el enojo incluso con uno que con el otro. La herida de abandono se activa en teoría con el padre del sexo opuesto. Por lo tanto, si soy mujer va a ser con la persona que cumple el rol de papá, y si soy hombre con quien cumple el rol de mamá. Pero como dije, lo mismo aplica, o sea, lo mismo que para la de rechazo aplica para la de abandono y para la de humillación. Para todas las heridas, para abandono y traición. Se pueden activar con cualquiera de los dos. Se puede sentir con los dos, incluso sí lo voy a sentir quizás más con uno que con el otro. Y hasta a veces voy a incluso tomar un padre o una madre de manera simbólica. ¿Por qué? Porque el padre y la madre vienen a representar la energía de la tierra, la energía de lo femenino y lo masculino, que son energías que nosotros tenemos presentes en nosotros, o sea, y que están ambas, más allá de que hayamos venido con un cuerpo físico que represente físicamente, digamos, la energía de la mujer, de lo femenino, o con un cuerpo masculino que represente físicamente la energía de lo masculino. En cuanto a energía, todos poseemos de las dos, todos de hecho somos las dos, o sea, sin una no podríamos, sin una no sobreviviría o no estaría presente la otra. Vivimos en un mundo de polaridades. La energía femenina y la masculina precisamente son esas polaridades o esas manifestaciones posibles de la energía, ¿no? En sí. Entonces, lo que hacen papá, mamá o quienes cumplen este rol es representar de alguna manera estas energías que son propias, es nuestro propio, o sea, sería nuestro propio padre interior, nuestra propia madre interior, porque yo soy mi mamá y mi papá en mí. Los veo proyectados afuera, pero soy yo en mí. Por eso, en realidad, lo que yo proyecto afuera y la herida con ellos no es el maltrato de ellos hacia mí, sino que es el maltrato que yo ejercí desde mí hacia mí. O sea, esto funciona inconscientemente teniendo 0 años de edad, no es que tengo que tener una mente súper desarrollada, es la predisposición y lo que yo como alma vine a resolver y a trabajar también. Entonces, tengan en cuenta esto. Para la herida de humillación se puede activar con cualquiera de los dos padres, si se siente incluso con los dos padres, por ahí puede ser con una cuestión de más presencia con quien cumple el rol de madre, porque es como quien está más presente y quien más está en contacto físicamente con nosotros, con nosotras, pero se activa y se siente incluso con los dos. En cuanto a los roles y a las energías, como les decía, lo femenino representa la capacidad de recibir, la capacidad de gestar, la capacidad, o sea, nos conecta con nuestra parte emocional, con el sentir, con la creatividad, con la capacidad de crear y dar vida, por eso de gestar. Bueno, con nuestra sensibilidad, ¿no? Con nuestra emocionalidad, con esta capacidad de, como les dije, de sentir. Y lo masculino en realidad nos conecta con nuestra capacidad de dar forma, básicamente, o sea, estructura el sentir, estructura la gestación, la vida, la creación que lo femenino puede gestar, puede construir. Lo masculino da forma a eso, lo construye, lo estructura. Sienta las bases para, digamos, es la energía de acción, es la energía que me lleva hacia el mundo. La energía femenina es para adentro, me lleva hacia adentro, es introspección, es no me sale la palabra hoy, seguimos con Mercurio retrógrado. Y la energía masculina es hacia afuera, es de acciones, es hacia el mundo. De hecho, el mundo simbólicamente representa lo masculino. La tierra, la madre, representa lo femenino, la capacidad de nutrición, de dar sostén desde este lugar emocional, desde sostener energéticamente y emocionalmente una vida, una gestación. Lo masculino sostiene, pero desde la estructura, desde la forma, desde la acción. A la vez nos conecta también con nuestro poder. Lo masculino tiene mucho que ver con el poder y con cómo voy a hacer uso de ese poder,
De hecho, vimos una sociedad bastante masculinizada en cuanto a energía y a como esa energía está bastante desequilibrada a nivel colectivo, y sin entrar en temas sociales, o sea, a nivel colectivo y a nivel energético, la energía que prepondera es la masculina, pero al estar desequilibrada se vuelve una energía de violencia, de dureza, de pelea, de avaricia, ¿sí? De hacer, 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 hacer. De hecho, tenemos una sociedad de consumo que lo único que hace es generar, 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 hacer, 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 mucho movimiento, y nos desconecta del sentir, de la tierra, de la introspección, de la quietud, de la receptividad hacia el otro, de la apertura también hacia el otro, hacia el mundo. Entonces, nuestros padres representan de alguna manera o son la figura materializada o física de nuestra propia energía femenina y masculina, de lo que nosotros vinimos a trabajar con nuestra propia energía femenina y masculina. Por eso no tiene que ver con una cuestión de si es mamá sí o sí, si es papá sí o sí, si es mi papá biológico, si es mi papá adoptivo, si es mi papá del corazón, si yo no tuve papá incluso. Siempre voy a tomar a alguien como referente de esa energía. Desde lo de papá, por ejemplo, en mi caso, yo hasta mis 12 años no supe quién era mi papá. De hecho, yo creía que no tenía padre, no me decían eso, que no tenía, que nací de tu papá fue un repollo. No, no sé, el Espíritu Santo. Entonces hasta los 12 yo no supe la existencia de mi papá. Y si bien en mi casa había figuras masculinas, no las tomaba como figuras de autoridad. Y a quien yo tomé como una energía masculina y como una figura de autoridad referente a lo masculino, más allá de tomar al mundo también, me di cuenta que había un Dios, que había un mundo que representaba a mi padre y que era mi padre. Tomé a mi abuela, que también la tomé como mamá, o sea, que puede ser un quilombo. Porque era quien yo veía, nos proveía, nos sentaba las bases de la familia, la estructuraba, la sostenía. Además que ella se expresaba también mucho desde su energía masculina. Era una persona de mucha acción, de mucho movimiento, de mucho hacia afuera. Entonces yo percibía eso y la tomé como esa figura paterna, básicamente. Pero no necesariamente porque ya sea un hombre o cumpliera el rol de hombre, o sea un hombre o hiciera de papá. O sea, ella, para mí, yo la percibí en ese rol, la percibí en el rol de papá y la tomé como tal, la tomé como referente. Entonces, cuando hablamos de trabajar con mamá y papá, en la mayoría de los casos hay un papá y una mamá, normal si se quiere, como no me gusta definirlo así, pero como tradicionalmente, ¿no? Se sostiene la familia, me gusta más que normal, porque no. Pero bueno, puede suceder o hay casos en los que la familia es un poco más disfuncional como la mía. Y entonces no tenemos los roles bien definidos o no tenemos personas que vengan y cumplan específicamente ese rol. De hecho, yo tenía a mi bisabuelo en mi casa, estaba la pareja de mi abuela, que era en definitiva mi papá y que yo en ese momento no sabía, que yo lo tomaba como un abuelo, digamos. Y aún así a esos hombres yo no los percibía, no los tomaba como figuras masculinas, como figuras de autoridad en cuanto a la energía del padre, porque no emanaban, o porque, no sé si porque no emanaban, sino porque yo no los percibía así. Probablemente a lo mejor para otros hubiera sido así. Pero está bueno esto verlo porque cada uno va a percibir en base a eso, a su propia información interior. Y en el caso de, por ejemplo, familias donde hay muchos hermanos o hermanas, y esto me lo han comentado varias personas que han hecho algún tipo de sesión o taller conmigo, es que es re loco cuando ven esto y en algún momento lo hacen, de preguntarle a los hermanos o a las hermanas cómo percibieron o cómo perciben a sus padres. Y realmente cada uno tiene una percepción diferente y literalmente te describen a una persona distinta, ¿no? Es como, ni siquiera es la misma que percibí yo. O sea, el papá que esta persona percibió es muy diferente al que yo
y al que el otro y así. Pero incluso puede pasar esto de que yo no percibía a mi papá como tal, porque no cumplía para mí ese rol, porque yo no lo consideraba la figura de autoridad masculina que me mostrara o que yo sintiera estaba cumpliendo ese rol de proveedor, de papá, de emanar esa energía de acción y demás. Yo veía a lo mejor la acción en otro lado, lo veía en mamá, o lo veía en un hermano, en una hermana mayor. Esto sucede mucho. Y a veces el dolor, o sea, el dolor siempre va a estar con mamá y papá, independientemente de que sea específicamente con ellos, porque como dije, no se trata de, o sea, ahí entra el rol y la percepción. Por más que sea una hermana, yo ya no la percibí como hermana, yo la percibí, la coloqué en el lugar de papá o de mamá. Entonces, mi herida, mi dolor, lo voy a estar proyectando con mamá y con papá, en cuanto a simbólicamente hablando, más allá de que esa persona no sea específicamente mi mamá o mi papá. Entonces eso está bueno también tenerlo presente, porque a veces nos enfocamos quizás en trabajar con mamá literalmente o con papá literalmente, y en realidad la bronca no era con ellos, la bronca viene por otro lado. Pero si yo no puedo, no lo asumo, no lo puedo trascender, no lo puedo resignificar. Si bien no es necesario llegar al punto donde se activó la herida, está muy bueno lograrlo a veces, y de hecho cuando uno empieza a profundizar y a medida que va adentrándose capa a capa, que va atravesando las máscaras, las barreras y todo lo que construyó alrededor de la herida, en algún punto a veces se llega a ese momento en el cual se activó la información, se activó la herida, y es como literalmente prendí la luz de todo o apagué la luz de todo eso. Se llega, y ahí es cuando yo verdaderamente lo resignifico, porque al momento de verlo, en realidad yo puedo ver a mi niña, puedo verme a mí adulta, y entender que tanto mamá, papá, simbólicamente hablando, como esa niña, estábamos cada uno haciendo lo que podía, esa niña percibiendo lo que tenía que percibir en base a la predisposición, a la información que traía, a lo que vino a resolver, etcétera, etcétera, y mamá y papá dando el amor que aprendieron. Y cuando hablamos de trabajar como mi papá, se trata de perdonar y de comprender esto. No tanto de perdonar, sino de comprender que lo dije en el video anterior, esto, cada uno da y ama hasta donde puede, con la información que tiene, con lo que aprendió. No le puedo exigir más de lo que sabe, de lo que le dieron, de lo que aprendió, de lo que tomó de sus padres. Sí está bueno, más allá de sanar una herida, que, o sea, consecuentemente al trabajar con mis heridas, sano mis vínculos con mamá, con papá o con quienes hayan estado en esos roles. Porque la realidad es que yo lo que hago es tomar de ellos esa energía. Mamá es la vida, mamá es lo femenino es la vida, papá es la acción, es el éxito, es la capacidad de sostener. Entonces, al momento en que yo empiezo a tomar esa energía, a verlos con amor, empiezo a tomar la energía de ellos también, porque esa es energía que está disponible para mí. Así como yo heredo traumas, también heredo las resoluciones y todo lo que se pudiera haber gestado de manera expansiva y constructiva en generaciones anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Al yo rechazarme a mí, al rechazar mis orígenes, al rechazar a mis padres, simbólicamente, no importa si es real o no que esa persona era mi papá o mi mamá, estoy rechazando también esa información, y me estoy poniendo el foco precisamente en todo lo que me limita y en todo lo que a esas personas los limito. Yo sigo repitiendo el patrón. Cuando saco el foco de ahí y empiezo a observar y a trascender, a sanar y a hacer este trabajo consciente conmigo, lo que hago es precisamente tomar esa energía que papá tiene para brindarme, como mamá de igual forma con su energía femenina. Y entonces integro también esa información y esa sabiduría en mí, y puedo verlos con amor y con gratitud, y puedo entender que definitivamente hacían lo que podían y que no podían hacer más que eso, y que en el fondo incluso se actuaron hasta de manera violenta o de manera dolorosa o de una manera que yo sentí demasiado fuerte, puedo entender que actuaron con amor, y que lo que hacen o lo que sostienen o lo que hoy me puedan dar o lo que hoy se genere
incluso si es estar lejos y no hablarse, lo hacen desde el amor, lo hacen desde la necesidad, el sentido, en realidad más que la necesidad de protegerme. Puede ser tóxico, sí, pero es lo que ellos aprendieron a dar. Y si yo tomo el poder, yo tomo las energías. Cuando yo tomo las energías, activo esa sabiduría y lo que hago es activar mi propia madre y mi propio padre interno, porque en definitiva los proyectaba en ellos. Entonces lo que hago es, ok, yo soy mi propia mamá, yo soy mi propio papá, y si yo integro mi propio padre y mi propia madre, entiendo que yo ya no tengo por qué demandarles a ellos, que yo primero ya no soy la niña, yo ya no estoy en una posición de demanda y de necesidad. Yo entiendo que a partir de ahora tomé a mi madre, a mi padre conmigo, soy yo, mi propio padre y mi propia madre, y me puedo gestionar, me puedo brindar todo lo que necesito, me puedo contener, me puedo dar amor, yo no tengo que reclamárselos a ellos. Lo suelto, porque yo ya tomé esa energía en mí, la integré, me la apropié, y puedo decir no, o sea, ya está, ellos hicieron lo que pudieron, me dieron la vida, fueron el canal para que yo llegue, eso ya es un acto de amor, independientemente de todo lo que haya sucedido después. Sé que esto puede sonar un poco loco y raro, pero realmente el propósito de hacer todo este tipo de trabajo o de profundizar o de sanar o lo que sea que como lo llamen o lo que sientan, es amor. O sea, el amor es la esencia, el amor es lo que somos, el amor es de dónde venimos, porque el amor es una energía, es la energía que da la vida, es la energía de Dios, del universo, eso es amor. O sea, es la ley que rige a todas las cosas, es la energía que está presente en todas las cosas. Entonces todo, absolutamente todo lo que sucede, sucede con amor, para que nosotros precisamente a través de eso, que puede ser horrible a ojo humano, recordemos que somos amor y que tenemos la capacidad, así como tenemos la capacidad de generar dolor y generar daño y hacer daño quizás, tenemos la misma capacidad de hacer con amor, de brindar amor, de expandir ese amor y de enfocarnos en eso. Porque esa cara oscura, por decirlo, de la vida, de la realidad, está para mostrarnos que si podemos ver eso, podemos ver lo otro en el otro polo, en el extremo opuesto. Entonces, si yo puedo ver odio, si yo puedo ver violencia, puedo ver abuso, puedo ver todo lo que percibo, lo que veo, como veo al mundo y es una mierda, también tengo la capacidad de ver al mundo con amor, con bondad, con solidaridad, con empatía, con respeto. Solo que lo olvidé. Pero no quiere decir que eso no esté ahí. Y el objetivo y el propósito de todo esto es precisamente recordar que detrás de todo eso hay amor. Porque en el fondo, para que yo llegue acá, tiene que haber amor. Tuvo que haber un acto de amor, hasta incluso inconsciente, de dos personas que se predispusieron a traerme al mundo, a ser canal para que yo llegue al mundo, porque son eso, son canal para que yo llegue a este mundo. Mi mamá me lleva en su cuerpo, es un canal físico, y mi papá pone la energía de éxito además que me permite, de concreción, que permite que yo nazca, me geste y nazca. Entonces ellos son los canales para que yo llegue a este mundo y me brindan la información y lo que yo necesito para lo que vine, para trascender, para sanar, para engrandecerme. Y así haya sido una situación sumamente fuerte, si la atravesé es porque tengo todo lo que necesito para poder precisamente atravesarla y para poder llevarla hacia el extremo opuesto, hacia la energía opuesta. Y la energía opuesta del miedo siempre es el amor, y todo lo que no es amor es miedo. Entonces, porque viene de la supervivencia y porque viene de estos patrones de supervivencia que repetimos y que traemos con nosotros a nivel transgeneracional. Entonces, todo lo que genere impacto de alguna manera más denso, por decirlo, que genere un impacto que me lleve a vivir en el miedo, en el desamor, también tiene la capacidad está ahí en realidad para recordarme que también tengo la capacidad de verlo desde el otro lugar, desde la otra vereda, digamos, desde la vereda de enfrente. Ese es el propósito de todas las situaciones que suceden, que vivimos, que elegimos vivir de alguna manera. No, yo sé que esto puede sonar como me lo han cuestionado mucho y sé que la gente por ahí lo sigue cuestionando, como no me puedes decir que alguien eligió venir a ser violado o ser abusado, mejor dicho abusado, muy fuerte la palabra,
de repente violación. No me puedes decir que puede haber venido a elegir maltrato. Y la realidad es que es la experiencia que esa alma eligió. Todos elegimos las experiencias que vamos a vivir, por más fuertes que sean esas experiencias. No hablemos de dolor, hablemos de fortaleza y veamos también el servicio de esa alma, de ese ser, a predisponerse a vivir esa situación, esa experiencia tan fuerte que en realidad lo que hace es brindar muchísima información para el resto. Quien atraviesa una situación de extrema... de extremo impacto, por decirlo, precisamente lo que hace es conectarnos con la información que todo eso brinda, con esto de la fortaleza, de la resiliencia, de la capacidad de sanar esa herida, ese dolor, ese impacto, esa situación de impacto, de poder precisamente trascenderla y poder transformarla en amor. Yo siempre tengo dos opciones, siempre tengo la elección. Yo tengo el libre albedrío y tengo la elección de poder quedarme en el dolor y en el sufrimiento o tomar eso para precisamente fortalecerme, para convertirme en alguien que tiene la capacidad de trascender una situación así, que tiene la capacidad de ser resiliente, de transformar precisamente el dolor en amor. De hecho, como seres humanos nos genera muchísima admiración quien tiene esa capacidad, o esas acciones o esas historias que conocemos en las que hay mucha resiliencia, mucha transformación, la capacidad de precisamente transmutar, nos genera mucha admiración, naturalmente. O sea, creo que nunca escuché a nadie como escuchar una historia de estas y decir, ¿de qué se la cuenta? No sé, no, al contrario, es como, wow, cuánta... pero porque esas personas están ahí para recordarnos que todos tenemos esa capacidad, que todos podemos transformar, que todos podemos ser resilientes y ver el amor hasta en los lugares más oscuros. Solo que lo hemos olvidado, pero todos tenemos esa capacidad. Y esas historias en el mundo que nos llaman la atención, así como podemos siempre dar el ejemplo de que si vos ves violencia es porque hay violencia, si vos ves como con lo negativo, demos también el ejemplo con lo positivo. Si yo veo afuera, positivo entre comillas, con lo que genera inspiración. Si yo veo afuera precisamente estas historias de resiliencia, de transformación, y me inspiran y me generan admiración y me generan como esa calidez acá en el corazón, entonces esas personas, esas historias están ahí, están en el mundo para recordarme que yo me estoy viendo a través de eso y que eso que yo puedo ver afuera está en mí, solo que lo olvidé, pero está ahí para recordármelo precisamente. Porque el mundo es un espejo, todo lo que sucede afuera está sucediendo adentro, todo está ahí para recordarme qué es lo que tengo que sanar, quién soy, qué vine a hacer, cuáles son mis capacidades, mis potencialidades, todo lo que yo veo afuera está en mí. Pero todo lo que me genera admiración también es un recordatorio de que todo eso, de que soy portadora de todo eso. Entonces, enfoquémonos en eso y entendamos que no hay sanación afuera, sino voy hacia adentro. Es ir de lo micro a lo macro, no de lo macro a lo micro. Yo afuera no puedo cambiar nada, no tengo poder absoluto, no puedo cambiar las cosas en un espejo. Y literalmente hay un ejemplo y lo he leído. Si yo me paro frente a un espejo y la imagen que el espejo me refleja no me gusta, ¿a dónde cambio la imagen? ¿La cambio en el espejo o la cambio en la persona, en mí, en quien se está reflectando en el espejo? Y la voy a cambiar en mí. Bueno, esto es lo mismo, el mundo, la vida es así, funciona así. Suena loco, suena como, oh, qué utopía. Y muchas veces me dicen, no, bueno, porque en el trabajo, que es la vida real, la vida real está acá y en cómo vos vivas desde acá. Y si vos acá ves carencia o tenés carencia o te sentís carente, y sí, vas a ver carencia afuera y vas a ver necesidad y urgencia en todos lados. Y vas a ver una realidad súper dura. Y suena re choto, sí, suena re choto, pero es así. Y lo digo porque, como siempre digo, yo todo esto lo pasé por mí, doy fe de que realmente la transformación es adentro para que yo vea el mundo afuera diferente. Yo fui una persona súper enojada con la vida, una persona súper reactiva, súper conflictiva, súper conflictuada. Estaba enojada con la vida, estaba enojada con Dios, estaba enojada con el mundo, estaba enojada conmigo, con las instituciones, con todo lo que existiera sobre la faz de la tierra. Y lo único que me conectaba con el amor eran los animales y el baile. Y que el enojo lo volcaba en rebeldía, pero en rebeldía que quería realmente
romper la estructura. Entonces, fue lo único que a mí me llevó siempre a buscar, a leer, y decir esto no me cierra, voy para allá. Y así llegué a todo esto. Pero, o sea, todo lo que yo les digo, como ver violencia, ver enojo, ver maldad, ver gente chota, ver una realidad de mierda, preguntar por qué carajo Dios existe la maldad si sos tan bueno, por qué carajo Dios creó el mundo para que nos hiciéramos daño, por qué Dios, qué mierda le pasaba a Dios en la cabeza para que existieran las guerras y el hambre y la gente sufriendo, o sea, todas esas cuestiones las vivía a diario en mi vida, me las planteaba a diario, las decía a diario, y no entendía cómo podía ser que el mundo fuera tanta mierda, pero bueno, yo estaba así, yo estaba conflictuada, yo veía lo malo, veía lo negativo, veía la violencia, veía el enojo, porque yo estaba en ese lugar, porque yo me sentía así conmigo, yo ejercía mucho maltrato hacia mí, me negaba de todas mis emociones, me construía un bloque de piedras alrededor de mi corazón, donde me conocían me decían que parecía una forra, una cara de culo insoportable, porque andaba por la vida con cara de orto para todo el lado, para todo el mundo, porque no tenía empatía, porque no me podía con, no podía ser un poquito empático, compasivo con el dolor de nadie, con el sentir de nadie, pero porque yo estaba conmigo así, o sea, yo no me daba lugar a expresar, a sentir absolutamente nada en mí, como podía permitirle al mundo o a alguien más que viniera y me mostrara eso, era como, no, o sea, rajá de acá. Entonces, realmente lo que les digo, o sea, es real. Mi vida hoy es completamente diferente. Yo soy una persona completamente diferente. Y el día que yo hice mi primera apertura de registros, una de las cosas que me dijeron y que nunca me olvidé fue: vos en unos meses vas a mirar atrás, y esto me emociona, y no te vas a reconocer porque vas a ser una persona completamente distinta. Es más, y de acá a unos años vas a mirar atrás y realmente no vas a conocer a esa persona que eras. Y realmente pasó, y realmente es así. Hoy yo miro atrás y digo, wow, ¿quién era en ese momento? Qué desconectada de mí que estaba, qué apagada, qué enojada, qué vida triste que vivía en mi interior, ¿no? Y no porque hoy no tenga momentos de tristeza, tengo momentos de tristeza, tengo momentos donde me emociono, donde no tengo ganas de levantarme, donde no tengo fuerzas para hacer las cosas, pero cuando uno atraviesa esas emociones, o momentos donde me enojo, pero cuando uno atraviesa esas emociones con conciencia, se siente en paz. O sea, yo puedo estar atravesando un caos, pero yo en mi corazón estoy en paz porque sé que eso tiene un propósito y sé que eso es temporal, porque la vida que vivimos en este mundo es temporal, no nos quedamos acá para siempre. Y todo lo que nos pasa es temporal, porque así como llega, se va, y está en mí nomás el poder y la capacidad de que ese tiempo sea más fluido o que genere más resistencia. Fuera de eso, todo es temporal. Entonces yo sé que si yo estoy enojada es temporal y que no me voy a quedar en el enojo, porque no lo elijo tampoco, porque ya estuve muchos años ahí. Y hoy ya no elijo estar ahí. Y es mi poder estar ahí, o elegir estar ahí o no. Y si quiero estar enojada lo voy a hacer, pero con conciencia, permitiéndomelo, diciendo, bueno, ok, pataleo, lloro, grito, puteo, lo que sea que sienta que necesite sacar, expresar, o como sea que sienta que necesite atravesar esa emoción, me doy lugar, me respeto en eso y paso. Es como literalmente pasar un túnel chiquito. Al principio quizás el túnel es un poco más grande y se vuelve un poco pesado y es como, oh, no encuentro nunca más la salida de este túnel, y ves allá a lo lejos. Pero a medida que uno va avanzando, esos túneles se vuelven como pequeñitos y es como entrar y salir. Y así como entro, me lo permito, soy compasiva conmigo, soy amorosa y salgo. Yo era de las personas que no expresaban absolutamente nada, mucho menos le iban a decir a alguien te quiero, te amo, o sea, what, era como, no me toques porque no me gusta que me toquen, no me gusta que me demuestren amor, no me gusta que me demuestren cariño, yo no te lo voy a mostrar.
Perdón. Y hoy me escucho hablar a veces con amigas o con mi familia o con personas de mi entorno, de mi círculo, de mis seres queridos, o con gente que conozco, no necesariamente hay un círculo cerradito como antes. Eh, y, y esto me genera mucha gracia porque es como, yo tengo mi amiga que tiene un tema con la maldad y su maldad máxima es volcarte el vaso de agua. Nos reímos de eso. Eh, y como que mi punto de dulzura, de sensibilidad es como esto de expresarme con mucho amor, con mucho cariño y con mucha gratitud, también reconociendo todo lo que esta persona, todo lo que la persona me aporta y haciéndole saber y haciéndole llegar todo eso todo el tiempo. Eh, y es como, wow, soy un malvavisco, soy blandita. Soy blandita como un malvavisco en el corazón y no lo sabía. Y me sorprendo mucho de eso, porque yo nunca creí que eso fuera posible para mí, porque definitivamente estaba en la vereda completamente del frente. O sea, no te iba a decir te quiero, es como, no, los sentimientos se demuestran, no se dicen. Esa era mi filosofía de vida, lo que no te mata te hace más fuerte. Señora, ¿qué le pasaba? Era literalmente una soldada preparada para luchar y luchar y luchar, y era lo que hacía permanentemente. Y cuando dejamos de luchar es cuando encontramos la paz, cuando vivimos en armonía, y no necesariamente porque no nos pasen cosas tristes o malas, si se quiere, entendiendo que ya no hay malo o bueno, sino porque tenemos otra capacidad, otro poder y otra conciencia para atravesar eso, y para no luchar en eso, sino entender que las circunstancias están ahí para mí, están ahí para aportar a mi proceso, a mi evolución, no para ir en contra de mí. La vida no está en contra de mí, soy yo luchando con la vida en realidad la mayor parte del tiempo. Cuando yo entiendo eso y me corro de ese lugar, permito que la vida me empiece a atravesar, y cuando la vida me empieza a atravesar, la vida me bendice, o sea, me da vida todos los días. Estoy acá viviendo cada día una nueva oportunidad con un montón de horas, con un montón de segundos, con un montón de posibilidades que se abren ante mí en cada momento, en cada instante. ¿Por qué la vida estaría en contra de mí? ¿Por qué tendría que luchar con la vida, no? Entonces, es correrse de eso y admitir que la única que estaba ahí luchando soy yo. La vida no estuvo en contra de mí, mis padres no estuvieron en contra de mí. Mi ex, mi novio, mi novia, mi amigo, mi amiga, la gente, el mundo, el trabajo, la sociedad, lo que sea, nadie está en contra de mí. No soy lo suficientemente importante para que la vida esté luchando en contra de mí, para que la vida me esté castigando. Soy lo suficientemente valorada, amada, y mi existencia es una cosa impresionante para que la vida me ame. La única que se pone en ese lugar, que cree que todo gira a su alrededor y luchan en contra de ella, soy yo. Y es una verga darse cuenta de eso. O sea, cuando yo lo empiezo a reconocer, y esto probablemente suceda, no hay nada más choto para el ego que meterle el dedo en el culo con esto y decir, uy, la verdad es que, ¿quién me creo que soy? O sea, no, soy yo contándome todo este drama, el drama no está pasando. O sea, si yo me coloco en un lugar de neutralidad, realmente afuera no está pasando nada de todo lo que mi cabeza me dice, de todo lo que mi ego me cuenta. Es eso, soy yo luchando en contra de la vida va fluyendo maravillosamente. Y es alinearse a la vida, porque estamos alineados a la supervivencia, por lo tanto a la muerte, al miedo. Creemos que todo nos va a matar, creemos que, o sea, muy en el fondo, inconscientemente, el ego, la supervivencia tienen que ver con eso, con creer que todo me va a matar, con creer que estoy sola y separada de todo y que todo es un riesgo. Y la vida no es eso, la vida fluye conmigo, la vida me abre posibilidades, la vida me abraza, me brinda cosas, me brinda oportunidades, me brinda personas, me brinda información permanentemente. Cuando puedo correrme del lugar de supervivencia y al menos colocarme en un lugar de neutralidad al principio, puedo comprender eso y puedo empezar a yo correrme de ese lugar de lucha y de querer pelear con todo el mundo y de querer que las cosas cambien afuera. El país no va a cambiar nunca afuera si yo no cambio adentro. Si yo sigo viendo una realidad de carencia, vivimos en Argentina, un país en el que
La situación económica nunca en la vida fue estable. Estamos, o sea, como argentinos nacemos con el superpoder de vivir en inestabilidad económica y financiera a nivel país. Pero eso no tiene por qué determinar mi estado financiero o mi estado económico o mi estabilidad mental o emocional. Soy yo la que elige si eso va a ser así. Y si yo le estoy dando tanta importancia a eso, lo único que, o sea, y quiero que eso cambie, ¿qué estoy haciendo yo realmente en mí para que eso cambie? ¿Y por qué yo me estoy alineando con eso? ¿Por qué yo estoy percibiendo eso afuera? Porque en realidad la que se siente carente soy yo. ¿Qué es lo que...? O sea, eso es una distracción. Y si yo le sigo a donde yo pongo el foco, le doy poder. Entonces, si yo sigo viendo carencia económica o políticos de mierda, corruptos o lo que sea, que es el discurso que se escucha, voy a seguir creando esa realidad. Si yo quiero que las cosas cambien, bueno, por lo menos tengo que empezar a crear una realidad diferente en mi mente. Y asumir que en realidad esos políticos representan a las personas de este país. Nos guste o no nos guste. No importa si lo vote o no lo vote. Están ahí porque nos representan, porque nos están reflejando precisamente toda esa información que no queremos asumir en cada uno de nosotros. Entonces dejemos de querer cambiar circunstancias afuera, porque afuera no va a cambiar. Yo no puedo cambiar a mis padres, yo no puedo cambiar al país, no puedo cambiar la economía del mundo, no puedo cambiar el sistema, no puedo cambiar nada allá. Lo único que puedo hacer es cambiar todo en mí para que yo empiece a percibir distinto todo eso. Porque lo que yo percibo es mi información, es mi reflejo en distintos espejos, más grandes, más chicos, más macros, más micros, en personas o en sistemas o en organizaciones o en energías, pero estoy percibiéndome a mí. Y si empiezo a tomar conciencia de eso, y empieza a volverse como, y no está tan bueno que me esté percibiendo así. No me está gustando tanto esto. Lo puedo cambiar. Empiezo a tomar conciencia de que es mi elección, es mi elección cómo voy a percibir las cosas, dónde me voy a parar. Me puedo parar en este lugar y ver que la economía es una mierda y tuki los políticos y bla, o me puedo parar en la vereda de enfrente y decir, wow, los argentinos tenemos un superpoder para vivir en esta situación económica y aún así funciona, somos abundantes, o sea, todos los recursos que tenemos. No importa de dónde vengan los recursos, no importa de dónde venga la plata plata llega. Y esto, o sea, es algo personal incluso. A mí me pasó un montón de tiempo eso. Es como, no, si la plata no viene por donde yo la quiero generar, ¿no? Y mi plata iba creciendo mes a mes. Pero yo estaba tan negada y tan encaprichada en que quería que llegara de una determinada manera, que no me detenía a ver que aún así la plata me llegaba y que no importaba cuál era el canal para que esa plata llegara. Lo que yo pedía llegaba. Pero yo no lo estaba pudiendo ver y no estaba agradeciendo, no estaba tan enfocada en lo otro, en lo que yo quería, en el capricho y en el ego, que no me detenía a ver que realmente no importaba eso, importaba que llegaba, que yo lo pedí y lo tenía, porque la vida es eso, lo pedís, lo tenés, quizás no de la forma que vos te lo imaginás y lo querés exactamente en tu cabeza desde tu ego, pero lo tenés. Y de la forma en que te llegue y como lo tenés, es la forma más perfecta y la mejor forma que te podría haber sido dada. Cuando pasa el tiempo te das cuenta. Quizá en el momento no, pero cuando pasan, y tampoco tiene que pasar mucho tiempo, ¿sabes? Un poquito de tiempo, mirar para atrás y decir, la puta, sí, fue la mejor manera esta. Entonces, y eso de que yo quiero que las cosas sean así, eso es lucha. Eso es la lucha. Las cosas no van a ser como yo quiero que sean, las cosas van a ser como tienen que ser. Van a fluir de la manera más perfecta. Lo entienda, me guste o no me guste. Lo entienda o no lo entienda. Pero así funciona en el universo, así funciona la vida. A mí me gusta el verano, a mí me gusta el otoño, a mí me gusta el invierno. A mí no me gusta el invierno, pero el invierno no deja de pasar porque a mí no me guste. El invierno pasa igual porque es parte del ciclo, porque permite a la naturaleza hacer esa transición, etcétera, etcétera. Y sucede y fluye. Y el invierno no lucha en contra de mí porque a mí no me guste, para cambiarme y que a mí me guste el invierno, no. El invierno sigue pasando igual, le chupo un huevo a quien le guste y a quien no. Bueno, la conciencia es eso, la conciencia funciona así. Y es amigarse con eso, simplemente. Es un proceso, a veces se complejiza, sí, es un proceso y se complejiza, pero se puede, se llega.
es parte, esa es la información de nuestro ser, de nuestra esencia, o sea, nuestra niña en su estado puro, inocente y de sorpresa, es eso, es esta persona que está hablando hoy acá, que le dice, fluyan con la vida, relax, chill, o sea, real. Entonces, amíguense con eso. Yo no comparto mucho mi historia porque no, algo que me quedó mucho resonando es una vez leí El poder de la hora de Cartol. eh, y en una parte, o sea, creo que en el inicio del libro incluso él decía como ya no recurro a mi historia para contarla y rememorarla como al pasado, ¿no? Como porque me pasó esto y esto, sino como solo cuando es necesario para comprender quizás algo de lo que hoy está pasando en el presente. Algo así era la frase, no me la acuerdo, pero me representa mucho porque realmente hoy yo ya no recuerdo mi pasado como porque sí, yo viví así, vine de tal forma, tal. Pero bueno, sé que a veces está bueno compartir un poco la historia personal para que realmente vean que lo que se comparte o que el mensaje que se da y que lo que yo les pueda llegar a transmitir, o sea, es real. Yo cuando le digo que todo esto lo pasé por mí, realmente lo pasé por mí. Yo morí y renací en cada una de esas heridas, cada vez que las reconocí, cada vez que las atravesé. Eh, y realmente mi historia tiene que ver con ese proceso. O sea, hoy yo realmente agradezco mucho mi pasado o ese pasado o esas situaciones que en su momento las negué o de las que no me sentía orgullosa, por decirlo, no sé si es la palabra, eh, pero bueno, realmente hoy para mí es... Eh, pensar en eso me conecta directamente con el amor y con la gratitud. O sea, yo pienso en mi historia, es como, wow, gracias. Si no hubiera sido todo eso, yo no estaría acá, básicamente. Entonces, cuando empezamos a sanar y empezamos a mirar el pasado, es eso. O sea, yo puedo entender que esas circunstancias me trajeron hasta acá. No estaban buenas y capaz que no, pero me trajeron hasta acá y la verdad que fue lo mejor que me podría haber pasado. Yo personalmente volvería a elegir todo absolutamente y en su momento he dicho, ¿para qué carajo me metí en esto? Y lo he dicho muchas veces y he renegado muchas veces de eso, pero sin embargo hoy, eh, con la libertad que siento en mi ser real, es como, volvería a elegir una y mil veces esta vida. O sea, yo pensaba como digo, ¿qué carajo estaba eligiendo mi alma el momento en que elegí todas estas situaciones de mierda? Y ahora, conectada con mi ser, alineada a mi esencia, a mi niña ahí feliz, inocente y alegre, digo, wow, qué copada mi alma, ya sé que estaba sintiendo y pensando cuando acepto todo esto. O sea, estaba así como estoy ahora, básicamente, como así, vamos. ¿Querés que viva esto? Sí, yo voy, soy voluntaria. Bueno, así. Básicamente, tratando de resumir lo más que se pueda para que no se extienda tanto el video, yo, bueno, eh, a mí me crió mi abuela, así que por eso también muchos de los traumas eran con ella, muchas de las heridas incluso venían de ahí, estaban activadas con ella, el resentir era mucho con ella, de hecho ella fue como antes de ser mi talón de Aquiles. Y en cuanto bueno, a mi historia, como les decía, nada, yo pude realmente a través de esto trascender y sanar mi relación con muchas, con mi familia, con quienes me criaron, me cuidaron, con mi abuela, me crió mi abuela y ella fue como uno de mis mayores desafíos en este camino, en este proceso para poder sanar, para poder trascender, para poder resignificar y también transformar el vínculo porque realmente me reflejaba muchísima información que era propia y que yo no la podía ver en mí y hasta hace un tiempo atrás, o sea, no tanto era como, no, vos tenés que cambiar, vos tenés que tratar de seguir tirando como la pelota y la responsabilidad afuera, así que nada. Hoy realmente tenemos una relación diferente, la siento, la veo con una
desde un lugar completamente diferente, siento en mi corazón cómo logré poder aceptarla, poder comprenderla y poder entender que todo lo que ella brinda y da e hizo o hace, lo hace desde un lugar de muchísimo amor y desde el amor que ella aprendió y que entendió y que yo no puedo cambiar eso. Antes quería como cambiar eso, no te das cuenta que con tu amor me limitas. Y bueno, hoy lo pude entender. Pero bueno, fue un proceso importante para mí, ese fue realmente fue uno de mis mayores desafíos, el trabajar con mi abuela, fue una maestra que elegí importantísima, pero bueno, de eso se trata, de poder mirar a nuestros padres o a quien sea que hayamos puesto en esos lugares y entenderlos y aceptarlos y comprender que realmente ellos hicieron esto, lo que pudieron, lo que tenían, el amor que aprendieron, el amor a veces que aprenden o que han aprendido es un amor bastante carente, bastante duro, bastante desconectado quizás de la empatía, del amor real, ¿no? Entonces no podemos exigir que ese amor que ellos nos expresan sea diferente, ellos nos expresan el amor como les sale, como aprendieron. A veces con distancia, a veces con solamente brindando dinero, a veces, no sé, enfocándose quizás más en ellos que en uno, que cuando somos niños lo sentimos como ser desplazados, ¿no? O como ser ignorados quizás. De adultos nos corresponde a nosotros darnos esa atención. Pero bueno, es lo que ellos pudieron entender y aprender, como el amor es el lenguaje. O sea, hablamos como aprendemos, bueno, amamos como aprendemos. Entonces, entender eso nos ayuda también a sacarle un poco la carga al otro y entender que bueno, que ya está, que me puede dar hasta ahí, yo no le puedo pedir más que esto. Y no significa que me resigne a hablando de relaciones o eso, sino como significa aceptar y entender que esto es lo que pueden darme y si yo quiero más, bueno, entonces no es por ahí, pero si yo estoy conectando con esto, probablemente hay algo de mí que se esté reflejando ahí. Y también esto de ver que por qué estoy exigiendo o por qué estoy en ese lugar de pedir, de exigir, de demanda, ¿no? Ahí yo siempre que caiga en ese lugar estoy en la niña. Y está bueno saberlo para poder observarme y cuestionarme por qué estoy cayendo en ese lugar. ¿Qué es lo que no puedo como adulta asumir? O brindar o contener y que lo estoy esperando o lo estoy demandando de afuera. Así que trascender se puede, transformar el dolor en amor se puede. Yo, como les digo, lo sé, lo siento. Yo nací, llegué a este mundo a través de una situación de abuso y me costó muchos años cuando yo lo supe, en el momento en que lo supe, aceptar esa realidad porque sentía que era algo que realmente me generaba muchísimo dolor. Y cuando o sea, y hoy por hoy es algo que no digo que me enorgullezca, pero sí, copado. Pero entiendo cuál era el propósito de eso y realmente agradezco. Y a la vez eso me enseñó a valorar y entender y agradecer el amor de mi madre para elegir traerme al mundo aún en esa circunstancia, porque yo era muy chiquitita, tenía 16 años. Eh, y, y realmente que también estuve muy enojada con mi madre muchos años, reprochándole incluso muchas cosas cuando ni siquiera podía ver el amor que había tenido en esta elección. Y eso, hoy poder verlo desde ese lugar, poder verme, no me gusta, siempre digo que las comparaciones no están buenas, pero que si nos vamos a comparar, nos comparemos solamente con nosotras mismas en versiones anteriores, porque ahí es cuando nos podemos dar cuenta del crecimiento, del avance y de la evolución que hemos podido lograr. Y en realidad, no sé, a mis 20 y tantos, hablar de esto era como, creo que pasó, pero en realidad yo no quiero saber porque ya está. No lo quería confirmar porque en el fondo me generaba mucho dolor eso. Lo negaba haciéndomela fuerte, como y hasta incluso usando esa historia para manipular de alguna manera a otras personas, pero nunca, o sea, en ese momento no caí en la cuenta
me enfocaba en el dolor y en lo que significaba, o sea, como qué horror haber llegado así. Y la realidad es que hoy lo puedo ver como, wow, o sea, cuánto amor, cuánto servicio. Realmente el amor de mi mamá eh, a mí me llena el corazón y se lo digo a ella siempre que puedo. Eh, Realmente es algo que hoy me genera muchísima admiración y ella me estaba enseñando precisamente la capacidad de perdonar, de ser resiliente, de la fortaleza, la valentía, desde ese momento, desde el momento cero. Y si hoy yo tengo quizás eso en mí o eso forma parte de mí, es gracias a que ella me lo brindó con ese gran acto de amor de elegir ser ese canal para que yo llegue a la tierra, incluso a través de esa situación. Entonces, se puede ver el amor. Y lo digo porque porque doy fe de eso, soy el testigo, soy la consecuencia material, no sé si se quiere, no sé cómo se, no es lo que, soy la prueba material de eso. Entonces, realmente se puede. También puedo ver con mucho amor a mi papá y entender todas las situaciones, todas las circunstancias. Realmente fue una de las cosas que trabajé mucho también en la relación y en el vínculo con mi papá, con el que tuve una relación bastante distante. Eh, y cuando hablo de trabajar los vínculos o sanar o resignificar o trascender o lo que sea, no necesariamente significa que yo tenga que hablar o establecer un diálogo con la persona o que tenga que ir y decirle perdón, te amo, gracias o lo que sea, no, ni que tenga que de repente si es una relación que está distante y que no sea una relación que yo sienta me aporte, tenga que estar, tenga que volver o tenga que forzarla. No, cuando hablamos de sanar se trata simplemente de sanar lo que yo percibí, lo que yo sentí, de eh, traer esa información a la realidad de la situación y no y sacarla de la percepción que está llena de cargas y de informaciones que no son reales, porque yo percibo de una manera ilusoria, porque no lo percibo desde un lugar de neutralidad. La realidad está siendo esta, pero yo estoy percibiendo otra cosa. Yo estoy percibiendo que me dañan, que es contra mí, que mi papá me abandona, y a lo mejor mi papá no me está abandonando, yo lo percibo así. Entonces significa traer esta información a la realidad, observarla, tomar conciencia de ella y decir, ok, entiendo que yo percibí el abandono, pero no necesariamente mi papá me está abandonando, a pesar de que quizás sí, era una persona que me demostraba su amor de manera distante, pero entiendo que él sufrió lo mismo, sintió lo mismo y aprendió a amar de la misma manera a la distancia. Por lo tanto, yo no le puedo por lo tanto lo puedo soltar, puedo entender que no era su culpa, que no es que no me quiso o que no es que se alejaba de mí porque yo no era buena o suficiente, que es la historia que nos cuenta nuestro ego desde las heridas. Entonces es entender eso, que todas esas historias no son reales. Mi papá no se alejó de mí por mi culpa. Si mi papá se fue de la casa no fue por mi culpa, no fue porque yo no era suficiente o porque yo no era buena o porque yo era cochina o por lo que fuera que mi mente me dice. Papá se fue de la casa, punto, se fue de la casa porque se fue. Y ya está. No es lo saco de mí. Y puedo entender que, bueno, actúo de esa manera, lo suelto, lo dejo ir, dejo eso en el pasado, lo dejo atrás. Y entiendo que lo que no me brindó papá me lo tengo que brindar yo hoy. Y que él me brindó lo que pudo, lo que le salió, lo que sintió, como pudo, como lo sintió. Y que está bien, hizo lo que dio lo mejor de sí, porque aunque no parezca o aunque no creamos que es así desde la mente, cada uno está dando lo mejor de sí en todo instante, sobre todo con los hijos. Y se cometen errores, sí, porque es la información que traemos. No vamos a actuar diferente si no conocemos otras cosas. ¿Cómo podemos cambiar eso? Bueno, sanando y creando a partir de ahora memorias de amor, memorias de unidad, memorias de atención, de empatía, de cariño, memorias diferentes para las generaciones que vengan, para mí y para los que vengan, porque si yo lo sano en mí, lo sano para todos, para atrás y para adelante. Entonces,
la única posibilidad o la única manera de cambiar realmente las cosas es pudiendo cambiar toda esa información, todo eso que yo percibí, todo eso que está ahí anclado en alguna parte en mí. Y no lo tengo por qué llevar al otro. No necesariamente tengo que hablar con papá. Yo con mi papá sané la relación, mi papá había fallecido ya. Yo esto lo empecé a trabajar a partir de diciembre, más o menos, del 2019 con él, y él falleció en marzo del 2019. Así que no tiene que estar presente la persona, ni tampoco tienen que volver a entablar un diálogo o un vínculo si no lo hay. Simplemente es sacarme la carga del dolor que le adjudico a esa otra persona y aceptar cómo son y con lo que hacen, entendiendo esto, que es lo mejor que pueden. Y si a mí no me gusta, y si a mí no me aporta, y si a mí de repente no me suma, no me gusta esa palabra, como va, no me suma. Si de repente a mí no me resulta saludable, por decirlo, de aporte, en realidad de contribución para mí, bueno, puedo tomar la decisión de mantener distancia o alejarme o no tener un contacto continuo, pero elegirlo desde el amor y desde la aceptación, no desde el enojo. No porque estoy enojada y no lo quiero ver y no quiero hablar, sino porque, bueno, entiendo que esta persona es eso, está perfecto, pero no conecto, no vibro, no me siento. Y está bien, porque está bien también no conectar o no vibrar o no sentir. No tenemos por qué, no hay obligaciones, simplemente se trata de aceptar. Y en realidad cuando yo acepto al otro y puedo mirar a mis padres con compasión, generalmente me conecto con el amor y con la gratitud. Y cuando me conecto con el amor y con la gratitud, ya no hay rencores, no hay reproches, no hay odios, no hay resentimientos. O sea, realmente se transforma el vínculo, se transforma la relación, se transforma mi percepción de ellos. Porque en la misma medida en que estoy sanando con ellos, lo estoy sanando en mí, conmigo eso. O sea, estoy sanando con mi propia madre y mi propio padre interior. Mi propia madre y mi propio padre interior, que soy yo adulta cuidando a mi niña, es una cagada porque la percepción que yo tengo de mis padres biológicos, simbólicos, los padres que el universo que me espejan, es una cagada. Pero si yo sano eso, lo sano conmigo también. Entonces me empiezo a percibir yo diferente en mi interior, a poderme dar ese amor, a darme esa contención, a darme esa atención, ese sostén que quizás mis padres no me dieron, y empiezo a poder dármelo yo, y entonces empiezo a poder sanar eso y puedo ver afuera como esos padres a su manera también me lo pudieron dar. Que yo no lo haya tomado así no quiere decir que no haya estado eso. Así que bueno, ese es el kit de la cuestión. Para que lo tengan en cuenta, sanar con otros no significa que tenga que haber una relación o que tenga que haber un intercambio de palabras o algo que yo necesite hacer con el otro para sanar. Si yo lo quiero materializar de alguna manera, o siento hacerlo y siento levantar el teléfono y decirle a mamá, mira, la verdad que sabes que te amo, te perdono por todo, ya está, dejamos todo atrás, realmente hoy te amo, te acepto, entiendo lo que hiciste y lo siento como una forma de concretar, de materializar, de traer a la tierra también, si se quiere, esa información o eso que yo sentí, que trabajé, que sané y demás. Sí, bárbaro, perfecto, pero que sea desde el sentir real, del genuino, no que sea como una manera más de evadirme y de negar que en el fondo no estoy resolviendo nada. Y lo digo porque lo he hecho, o sea, nuestro ego toma toda la información que nosotros recibimos y a medida que va sanando el ego también va adquiriendo datos y entonces empieza a camuflar muchas cosas con la espiritualidad, con la conciencia, con esto de ay, pero ¿de dónde lo estás haciendo? Y te empieza a llevar a lugares de mucha distracción, de mucha parálisis, sobre todo te saca de foco, te distrae. Y te pone en un lugar de como, o hasta de negación, como, bueno, no, sí, ya lo sané, mamá, te amo, ya lo sané, y en el fondo, muy en el fondo, sigo sintiendo el abandono, sigo sintiendo el rechazo, sigo sintiendo alguna herida que está ahí y a la que no le quiero dar lugar. Y lo digo posta por experiencia también, o sea, no es que me pasó con el abandono.
yo con el abandono, incluso con mi mamá, yo con mi mamá hice 25.000 millones de constelaciones, con mi abuela igual, y cada vez que hacía algo con mi mamá, no, como yo no siento nada, como está todo bien, ya la sané, está todo bien, y, y bueno, llegó el momento de profundizar con el tema del abandono, eh, y que llegó a través de una persona, de una pareja, la información, y fue como, y amigas, el entorno, todo me venía como, porque obviamente las señales nos llegan cuando estamos más conscientes o más abiertos a recibir esa información. Entonces era como, no, es con tu mamá, siento que es con tu mamá, siento, no, con mi mamá está todo bien, con mi mamá está todo bien, yo ya sané todo con mi mamá. Y un día me puse a preguntarme, a cuestionarme, como, bueno, que me abro la posibilidad de que pueda hacer algo con mamá. Y luego lo constelé, hice diferentes ejercicios que tienen como cuestiones de constelaciones conmigo, con mi mamá, yo conmigo, ¿no? O sea, no fui a ningún lado ni nada. Y sí, real, sentí el abandono de mi mamá. Y, y no lo estaba viendo, o sea, no lo había visto en todos estos años. Para mí mi mamá, yo no, para mí, mi mente, ¿no? Yo no había sentido abandono por parte de mi mamá, yo no tenía salida con mi mamá, era solo con mi papá, pero la realidad es que no, estábamos con los dos. Y con mi mamá no la había podido trabajar, hasta que lo pude ver. Entonces también cuestionense, pero no para machacarse, no para volverse locas o para... ¿De dónde surge esto? Realmente lo hago con el sentir acá. Cuando uno siente con amor, cuando es netamente amor, no cabe en el pecho. O sea, literalmente es como... Y aparte que se siente, no cabe en el pecho, no nos cabe en el cuerpo, y aparte que se siente liviano, fluido, todo se da de esa manera. Uno lo siente, lo percibe, se da cuenta. Cuando, y ya, si me lo empiezo un poco a cuestionar, y hay algo que está haciendo ruido. Si hay algo que está haciendo ruido, probablemente no sea porque salga desde un lugar genuino. Cuando es algo genuino y sentido real desde el corazón, generalmente no causa dudas, no me lleva a dudar, me lleva a dudar la cabeza, la mente, el ego. Entonces, pero de todas formas está bueno como, ok, a ver, ¿dónde lo siento? ¿Cómo lo siento? ¿Es genuino? ¿Esto es real? Conéctense también con lo que les despierta eso hoy por hoy para que ustedes empiecen a identificar también cuando es desde el sentir genuino y real y cuando a veces puede ser alguna mentirota del ego. Pero es eso, es observaciones, escucha para con uno, para con una, es poder correrse del lugar, lo cual no significa que no tenga que atravesar emociones o que no me permita atravesarla, al contrario, soy de la idea, o sea, esto de la espiritualidad es como, ay, estar así, zen, medito, hago yoga, como vegano, no fumo, no tomo, no me río, no insulto, no grito, no. Somos seres humanos y vinimos a vivir la humanidad con amor y vinimos a recordar la esencia de nuestro ser y el espíritu que somos a través del cuerpo, a través de la humanidad, a través de las emociones, a través de todos los conflictos y las situaciones que en este mundo se viven. Entonces no hay nada más alejado de ese propósito que vivir en una manera completamente desconectada, ilusoria e irreal de la vida, porque no estoy viviendo la vida son todas estas experiencias, son todas las emociones, son las situaciones duras, las situaciones fuertes, las situaciones lindas, las situaciones más armoniosas, o sea, es todo, la vida es todo, la vida es como en el libro que les mandé. Entonces, no significa que no sienta o que no me permita o que no me enoje o que no putee o que no grite o que no sienta dolor o lo que sea que les llegue. Al contrario, se trata de sentirlo, de atravesarlo, de saber a conciencia qué me está pasando, de dónde viene, qué información me está trayendo esto. Todo es información disponible para mí, para mi proceso, para mi evolución. Entonces, bueno, la emoción es información, el pensamiento es información, lo que veo afuera es información, todo es información. Empiecen a ver las cosas desde ese lugar, desde ese campo de visión. Eso te lleva a la neutralidad también, porque es bueno, ok, que esta situación es una mierda, sí, pero ¿qué información me está aportando? Empiecen a conectarse con eso y entender que atravesar esos estadios emocionales es parte de la vida y es perfecto y es válido.
y que lo mejor que puedo hacer es atravesarlos con conciencia, dejando que fluyan. Y si quiero llorar 3 días seguidos, bueno, me quiero y lloro 3 días seguidos. Lo dejo que pase, dejo que me atraviese. Al tercer día resucito y digo, ok, ¿qué información me está brindando esto? ¿Qué estoy haciendo con esta tristeza que estoy expresando, con este llanto? ¿Qué se está limpiando? ¿Qué se está liberando? ¿Acaso hay una emoción que no puedo ver? ¿Acaso hay algo que no puedo ver? ¿Un dolor, una herida, un resentir? Algo. Y pregúntense si el cerebro, su ser, todo su ser, su cuerpo, toda la vida, el cosmos, todo, absolutamente todo está a nuestra disposición para que hagamos uso de eso, porque es información. Entonces, pregúntenle a alguien, manden audios, busquen a alguien que las acompañe, pregunten, manden audios. A veces uno comparte información con otro y escuchándose, pum, recibe la suya. Como, wow, me iluminé con mi propio consejo. O sea, pasa. O a veces lo expreso y mientras lo voy expresando, y a lo mejor no encontré la resolución, por decirlo de alguna manera, pero mientras voy expresando esto que me está incomodando, esto que me está pasando, me escucho, es como, ok, lo empiezo a observar, porque me estoy parando afuera de eso. Entonces, busquen eso también. No necesariamente tienen que tener otra persona, hagan un chat con ustedes mismas y grábense y mándense textos, audios. Yo lo hago y lo tengo y me ayuda. O una amiga o alguien con quien puedan compartir o con quien puedan escuchar. El grupo de WhatsApp está para eso, mi teléfono está disponible para eso, para lo que necesiten, consúltenme. O pregunten en el grupo, no tengan vergüenza, no tengan miedo, no hay nadie que juzgue, y quien juzgue es mambo de él, del otro, no mío. Yo no juzgo, o sea, yo juzgo desde mi propia percepción, yo veo el mundo desde mí, entonces si yo estoy juzgando, no habla de afuera, habla de mí. Entonces si alguien me juzga o si alguien, bueno, es mambo del otro, no me lo tengo que tomar personal, o tengo que aprender a no tomarlo personal y entender que no es mía esa información, que es del otro. O sea, si incomoda, sí, pero si no, ya está, es del otro. Los grupos precisamente están creados para eso, para que podamos intercambiar, compartir, para que si tienen alguna duda, si algo les acongoja demasiado, si no saben cómo lidiar o cómo sostenerse, porque aprender a sostenernos en los procesos es una cuestión de ir transitándolo y de ir limpiando cada vez más nuestras memorias, de liberar todos estos dolores, todas estas heridas. Entonces obviamente que yo quizá en una primera crisis no sepa qué carajo hacer y tenga que recurrir a alguien porque no tengo la información, la herramienta y todavía la capacidad suficiente para poder sostenerme a mí misma. La capacidad está como parte de nuestro ser, de nuestra esencia, pero yo no la recuerdo. Entonces a veces puedo acudir a un otro para que me recuerde precisamente que yo tengo esa capacidad de sentirme sostenida, de sostenerme a mí misma, y lo siento y lo recuerdo a través del otro, y está bien, está perfecto, es válido. Entonces hagan uso de las herramientas, de los recursos que hoy el universo les está brindando. No se enfoquen en lo que no pueden, en lo que no les llega, en lo que no tienen, en lo que no saben. No, hagan uso de lo que tienen hoy. O sea, ¿cuáles son los recursos que tengo? Bueno, hago uso de esto. Me nutro con esto, me contengo con esto. Y si necesito ayuda, le pido. Sí, es un acto de amor. Véanlo como un acto de amor pedir ayuda. Bueno, ya voy cortando porque vamos a estar 50 horas. El 21, este es el regalo, la sorpresa en realidad, o la noticia. El 21 de enero, día sábado, a las 16 horas de manera presencial en Barrio Palermo, en Capital Federal, voy a estar brindando un círculo de transformación apto para hombres y mujeres. Si bien el desafío y todo el círculo y demás se llama o se profundiza de niña herida a mujer soberana, vamos a decir de niñe herido, heride a persona soberana. Así es apto para hombres y para mujeres. La idea es trabajar con las heridas, profundizar al menos en una de ellas e ir a abrazar a lleno, trabajar la mayor cantidad de información que se pueda, hacer una resignificación, entrar en contacto con nuestra niña. Va a haber diferentes ejercicios, quizás probablemente prácticos, más allá de alguna charla introductoria y demás, meditaciones y todo eso. Además que se llevan también con ustedes un manual que les voy a entregar, que les voy a enviar, no sé, yo lo voy a definir a eso, a modo de bitácora, a modo de diario,
como para acompañar el proceso a través de algo tangible, de algo escrito y como una manera de materializar, por decir, toda la información, todo el proceso en sí. La idea es que se repitan cada 15 días o una vez al mes estos círculos, no necesariamente son obligatorios ni se tienen que asistir a todos, pero el objetivo es lograr como precisamente este grupo de acompañamiento, de contención en el que podamos enfocarnos en cada una de las heridas de a una vez, como dándonos el tiempo y el espacio que cada herida, que cada resentir requiere, porque no es que, bueno, a ver, tengo abandono, listo, tengo el abandono, ya está, no, necesito atravesar la soledad, necesito empezar a integrar la soledad en mí y a decir, no estoy solo, yo me tengo a mí misma, me tengo a mí mismo, empezar a abrazar y permitir la tristeza. Cuando atravieso el abandono, la tristeza me inunda. Entonces, la idea es como poder generar mayor contención, mayor acompañamiento y atravesar de manera contenida y acompañada cada uno de los procesos que puedan llegar a detonar abordar una herida, ¿no?, de la infancia. Entonces, va a ser este círculo, yo lo venía dando como taller, pero bueno, lo modifiqué y a partir de ahora van a ser círculos que se diferencian porque precisamente tienen como una continuidad y la idea es abordar una herida por encuentro. No profundizar en todas de una sola vez porque es demasiado. Y aparte porque, bueno, la idea es acompañar, contener, brindar herramientas, brindar bueno, sostén si se necesita contención, ¿sí? Y que se forme como precisamente esa red en la que además a través de otros y no solamente del uno a uno me puedo reflejar, me puedo enriquecer de información y demás. El círculo tiene un valor real de 3.300 pesos por persona, van a ser varias horas, empieza a las 16, tengo definido hasta las 19, pero puede extenderse, dado que saben que soy un poco larguera. Pero bueno, en realidad el horario pactado es de 16 a 19 y con algún corte intermedio, algún break y demás incluido. Además de que, bueno, vamos a estar abordando esto y que se van a llevar material de acompañamiento para sus hogares. Como les dije, el valor es de 3.300 pesos, pero va a haber una promoción, un descuento para quienes asistan a partir de este desafío. Obviamente me tienen que pasar sus datos para corroborarlo. Y el valor, perdón, me perdí. El valor va a ser de 2.300, ¿sí?, por persona, para quienes vayan a través de este desafío. Obviamente tienen, bueno, mis datos, les llegan en los mails, las redes y los demás lugares de contacto para que ustedes me puedan confirmar y avisar asistencia y demás. Voy a estar compartiendo más información en Instagram probablemente o a través de WhatsApp o del canal de Telegram en detalle. Así que bueno, esa era la sorpresa, el regalo, el anuncio final. Pero más allá de eso, en realidad la idea es compartir esta información, este conocimiento y sobre todo esto de recordar que todos tenemos la capacidad de sanar, todos tenemos la capacidad de transformarnos, como dije, esas historias inspiradoras, esas historias de fortaleza, de transformación, de resiliencia que nos generan tanta admiración, tanta inspiración, en realidad están ahí para recordarnos que todos poseemos ese poder y esa capacidad en nuestro interior. Y que simplemente lo hemos olvidado, pero que eso está ahí para nosotros a disposición cuando deseamos hacer uso de eso, ¿no? Así que, bueno, eso en definitiva, la sanación es propia, siempre es mía, siempre es desde mí, hacia conmigo, para conmigo, hacia el mundo. Realmente el amor se expande y cuando yo sano y me amo, expando ese amor. Es como se contagia, como quien diría, y se siente, o sea, el cambio en la vida. Así que bueno, realmente es muy lindo. Abracen a su niña
me olvidaba de anunciarles esto. En este video, con este video, bueno, les va llegado adjunto un material por escrito para que puedan, de alguna forma, como dije, también materializar la información o llevar registro para que les sirva de guía. Si ustedes quisieran tomar nota o registrar o tangibilizar de alguna manera lo que vayan descubriendo, lo que vayan encontrando. A veces escribir ayuda mucho a sacar información al exterior y de manera material. En este pequeño cuadernillo que les comparto, en realidad la idea es eso, poder brindarles diferentes ejercicios o tips que les sirvan como para lograr conectarse con la información o bajarla a la tierra o sacarla de ustedes y que les sirva de guía para lo que ustedes necesitan atravesar, sanar y resignificar. Así que bueno, les va a llegar eso en el mail. Ya les ha llegado en realidad. Bueno, hemos concluido este desafío. Perdón por la extensión del video, creo que este se me fue más largo que los otros. Pero realmente quería compartir estos temas que me parecen de suma importancia. Realmente deseo que les aporte, que les sirva, que les resuene, que toque fibras, como me gusta decir, que incomode si es necesario y que les contribuya a que ustedes puedan volver a ustedes, recordar su esencia, conectarse con su niña, sepan que estoy a su disposición para lo que necesiten. Más allá de brindar un taller o de brindar un círculo o facilitar una sesión o lo que sea, la realidad es que esto es información que está a disposición para todos, para todas. Yo considero que quienes trabajamos con estas herramientas simplemente somos canal de algo que todos tenemos, de algo que todos sabemos y que no hemos recordado, que nos hemos olvidado, mejor dicho, y que estamos acá para eso, para recordarle a la humanidad quizás que todos tenemos esto que podemos encontrar en las personas que nos acompañan en nuestros procesos. Y estoy acá cumpliendo esa función de ser canal, de ser puente si se quiere, y de recordarles esto que ustedes lo saben, que está en ustedes, y de la grandeza y de la capacidad de la que son poseedores, poseedoras, que está ahí. Así que gracias por acompañarme en este desafío, en estos videos que son súper extensos. Gracias por la paciencia, por su atención. Realmente estoy muy contenta con el resultado de esto. Tenía mucho miedo de hacerlos, pero nada, me siento muy feliz de poder compartir todo esto que sé que es un montón. Y que realmente estoy muy agradecida. Termino este desafío con mucha gratitud de mi corazón. Y bueno, nada, que el material va a quedar a su disponibilidad para que lo puedan ver, para que puedan acceder cada vez que necesiten, cada vez que quieran verlo. Por lo pronto los links van a quedar activos, ningún video va a ser borrado, ni bajado, ni nada. Así que nada, pueden ir a verlos cada vez que necesiten. Y bueno, si quieren compartir incluso la información o lo que sea, obviamente están en libertad de poder hacerlo. La idea es que esto llegue a quien requiera que le llegue, más allá de haberse sumado al desafío o no. Así que bueno, nada, seamos canal todos, entre todos. Muchas gracias, de verdad, y que tengan una maravillosa jornada, una maravillosa vida y sobre todo una maravillosa transformación. Los amo, las amo, un beso grande y muchas gracias. Cualquier duda, recuerden que tienen los grupos de WhatsApp y de Telegram para comunicarse conmigo y para evacuar o pedir asistencia o lo que sea que necesiten ante cualquier cosa que pudiera haber surgido a partir de toda esta información y de todo este movimiento que se puede generar por esto, que es un montón. Así que bueno, gracias. Nos vemos, chau.